Ya, dale nomás. Perdón. Ni un problema. Entonces, la primera gran cosa es la definición de la idea de estudio. Y probablemente a propósito de la etapa de sus carreras profesionales en la que están, la idea del estudio les va a venir más bien adjudicada por un profesor. Van a ser pocos los casos en los que ustedes van a lograr sugerir una idea de trabajo o ponerse de acuerdo con sus profesores en cómo desarrollarla. Porque hay un aspecto eh, financiero y hay un aspecto del trabajo de cada una de las personas responsables de las investigaciones que se desarrollan en la universidad que tiene que cumplirse. Eh, el profesor Gonzalo, por ejemplo, que trabaja con patología vegetal y ciertos tipos de microorganismos específicos y ciertas especies vegetales específicas, para las cuales tiene financiamiento, sobre las cuales tiene proyectos de investigación que se ha logrado adjudicar. Difícilmente puede cambiar su área de estudio tan fácilmente. Lo mismo sucede con cualquiera de nosotros. Entonces, cuando ustedes se acercan a pedirnos un tema de memoria, nosotros probablemente los vamos a llegar al tipo de cosa que en ese momento estamos haciendo, el tipo de cosa para la cual tenemos financiamiento. Se identifica, por lo tanto, la idea de estudio. Esa idea de estudio puede ser buena o mala. Y lo que corresponde, por lo tanto, es que se hagan revisiones de literatura muy exhaustivas, que son lo que ustedes están haciendo en este momento, y que les van a permitir decidir si el trabajo sobre el cual se están embarcando tiene sentido o no. Aquí hay que diferenciar un detallito adicional. Cuando se desarrollan estudios de posgrado, los trabajos de investigación tienen que tener una naturaleza novedosa y la revisión de literatura tiene que confirmar que esta idea de trabajo que ustedes tienen es efectivamente novedosa. A nivel de posgrado, entonces, no podemos desarrollar cualquier tipo de trabajo. En pregrado, el propósito es compartido. Idealmente, el tipo de estudio que ustedes desarrollen tiene que tener un componente de novedad importante, pero el propósito casi fundamental de que ustedes desarrollen estas memorias de investigación tiene consideraciones formativas. Lo que nosotros pretendemos es que ustedes desarrollen un trabajo de forma individual, que escriban un documento al final que resuma los alcances de ese trabajo, eh, como una actividad de formación, que les ayude a escribir informes, que les ayude a pensar desde una perspectiva científica, que les ayude a resolver un problema práctico cuando salgan a trabajar. Entonces, el componente de novedad pudiera no ser tan estricto como en el caso de las tesis de posgrado. Entonces, cuando ustedes vayan a buscar y hacer la revisión de literatura, se podrían encontrar con pequeñas frustraciones que yo he visto que le pasan a algunos estudiantes, que es lo que es que y llegan y me dicen, pero es que esto está hecho, profesor. Claro, está hecho, pero no necesariamente está hecho bajo las condiciones en las que ustedes lo van a ensayar, no necesariamente está hecho con las especies vegetales o variedades con las que ustedes van a trabajar. Entonces, siempre hay un componente de novedad involucrado y fundamentalmente lo que se persigue es el propósito formativo de la actividad. Cuando revisan la literatura, cuando ya tienen una idea bien formada respecto de si el estudio es novedoso o no, si debiera desarrollarse, cómo debiera desarrollarse, cuáles son los aspectos novedosos del mismo, es ideal que se conduzcan estudios preliminares. Esos estudios preliminares les van a permitir tener una idea mucho más clara respecto de si lo que ustedes están planteando tiene sentido o no. Si vale la pena embarcarse en una investigación como la que están sugiriendo o no. Entonces, esos estudios preliminares, además de responder a esta pregunta que acabo de mencionar, les ayudan también a entrenarse lo suficiente como para no cometer errores cuando van a desarrollar sus experimentos concretos.
Aquí créanme más, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Cuando yo era bastante más joven y, y cometía muchos más errores de los que espero estar cometiendo ahora, no incorporaba a los estudiantes que invitaba al laboratorio a trabajar haciendo sus memorias, no incorporaba esta fase de práctica y de echar a perder. Y ahora la incorporamos siempre. O sea, los estudiantes que pasan por el laboratorio siempre tienen que ir algunas semanas al laboratorio solo a desarrollar análisis de laboratorio, solo a familiarizarse con dónde están las cosas, cómo se realiza tal o cual metodología. Yo a eso le llamo ir a romper material de vidrio. Van a ir al laboratorio, van a romper un montón de cosas, van a ir a echar a perder un montón de instrumentos que les van a asegurar que cuando ustedes hacen ya sus experimentos de verdad, la posibilidad de cometer errores se limita. Les vuelvo a insistir entonces, estos estudios preliminares les permiten saber si el trabajo que ustedes están desarrollando tiene sentido y les permite familiarizarse con el tipo de estudio que van a desarrollar de manera de no cometer errores. Cuando ya han revisado la literatura, cuando han hecho estudios preliminares, lo que corresponde es formular hipótesis. Y estas pueden ser, dependiendo de la complejidad del estudio, una o varias hipótesis. Esto ya lo discutieron, estas hipótesis se presentan en la forma de afirmaciones. Estas afirmaciones idealmente, y escúchenme bien lo que voy a decir en este momento, estas afirmaciones idealmente tienen un componente de incertidumbre importante e idealmente tienen un componente cuantificable. Una hipótesis que dice que un tratamiento va a generar un efecto sobre otra cosa, no es una hipótesis bien formulada. Si yo digo que el tratamiento que estoy desarrollando va a generar un aumento de la variable respuesta que estoy midiendo, ahí la hipótesis mejora. Si digo que va a generar una disminución de la variable respuesta, la hipótesis mejora. Si llego a casarme con una forma de cuantificación de la modificación de la variable respuesta, ahí la hipótesis se vuelve todavía mejor. Entonces, un tratamiento X genera un aumento significativo, y ahí ya le incorporé una variable cuantificable, o le agrego un porcentaje, y la hipótesis se transforma en algo más valioso que sencillamente decir un tratamiento X genera una respuesta en una variable Y. Esa no es una buena hipótesis. Cuando formulo esta hipótesis individual o varias hipótesis, tengo que diseñar los estudios que me van a permitir probar si esa hipótesis es verdadera o no. Entonces, una consideración bien importante es que los estudios que ustedes van a desarrollar se diseñan en función de las preguntas que ustedes se plantearon. Las preguntas que ustedes se plantearon en su estudio son las hipótesis que ustedes van a formular como afirmaciones. Y los estudios que ustedes desarrollen, los experimentos que planteen, se diseñan en función de responder a esas hipótesis. No al revés. ¿Qué hacemos después? Desarrollamos y aplicamos métodos, técnicas, análisis estadísticos, etcétera, para probar si esa hipótesis es verdadera o la vamos a rechazar, a partir de la discusión de resultados que podamos hacer. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Sigo avanzando entonces. En un experimento científico, nosotros tenemos un montón de alternativas, que son las que aparecen en esta imagen que pueden ver en sus pantallas. Por favor, dedíquenle
2 o 3 segundos para mirar con detalle lo que aparece en esa imagen. En un estudio analítico, voy a conectar el lápiz, denme un segundo. En un estudio analítico, tenemos la opción de que ese estudio se desarrolle a partir de trabajo experimental, o tenemos la opción de que se desarrolle a partir de observaciones. Empiecen a pensar, por favor, en el tipo de memoria que ustedes están planteando. Y si las memorias que ustedes están planteando tienen un componente más experimental o tienen un componente más observacional. Voy a hacer un paréntesis aquí para advertirles o avisarles que debía haber comenzado mencionando esto, pero lo vamos a comentar hacia el final. Estamos metidos en la pandemia más terrible que hemos tenido En los tiempos modernos. en los tiempos modernos. Muchas gracias, profesor. Y esto está significando que nuestras vidas y nuestras actividades habituales se están modificando muchísimo. Entonces, no me sorprendería, tal como está pasando con un par de estudiantes en mi caso, que muchos de ustedes no estén realizando experimentos, no tengan la posibilidad de acercarse a los laboratorios a realizar sus experimentos y que estén desarrollando otras alternativas, que son las revisiones bibliográficas, o que sus profesores les estén entregando datos de trabajos anteriores para que ustedes realicen análisis estadísticos, discusiones de resultados, etc. O una tercera opción es que les estén entregando sets de datos de terceras personas para que ustedes los agrupen y los analicen en algo que se llama meta-análisis. Entonces, hacia el final vamos a hablar de ese tipo de alternativas, pero por ahora les voy a contar la historia como si estuviéramos en una situación normal. Entonces, vuelvo. Los estudios analíticos pueden ser experimentales o pueden ser observacionales. Los estudios observacionales, en nuestro caso, en el caso de ciencias agrarias, son menos habituales. En donde son sumamente habituales son en ciencias sociales. Las encuestas, las observaciones de un determinado grupo, los seguimientos que se hacen sobre un determinado grupo en un momento específico, los seguimientos que se hacen en el tiempo, los seguimientos sobre una subpoblación específica, o descripciones de un caso específico, de un grupo de personas, de un grupo de plantas, de un grupo de patógenos, etc., son los tipos más habituales de estudios observacionales que se hacen. Ahora sí, Gonzalo, perdón. Perdón por interrumpir, pero hay muchos trabajos dentro de la economía agraria que apuntan hacia este lado, hacia las encuestas, hacia la observación. Por eso mi hincapié en las clases previas era los que trabajan en esa área, estuvieran atentos en este punto que es muy importante que está abordando el profesor. Eso era. Y más allá de me voy a saltar un par de diapositivas y ya vuelvo. Y más allá de las ciencias sociales, en ciencias agrarias y en alimentos, en enología, también se pueden desarrollar estudios observacionales. Y aquí les doy un ejemplo. Esto me quedó cortado aquí, pero lo que dice son todos los vinos, en esta parte. Aquí dice vinos tintos, Vino blanco. y aquí decía vinos blancos. En este estudio lo único que hicimos fue evaluar la concentración de determinados iones en una cantidad bien grande de muestras de vino. Calcio, magnesio, potasio, sodio, etcétera, 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 etcétera. Entonces, ¿tiene gracia un estudio como este? ¿Tiene valor un estudio como este? Aquí no aplicamos ningún diseño experimental y lo único que hicimos al final fue describir medias, desviaciones estándar, rangos, medianas y un par de cosas más que no aparecen en esta figura. Entonces, si uno observa un cuadro como este, podría decir,
pucha que fome. El punto es que a partir de trabajos como este, que ponen la base sobre lo cual uno puede construir después, si estos estudios no existieran, nosotros no podríamos hacer otros trabajos más aplicados. Si no sabemos, por ejemplo, cuál es la cantidad de hierro que habitualmente tienen los vinos bajo diferentes condiciones, en diferentes zonas de Chile, porque este estudio, además del cuadro que están viendo, tenía diferentes zonas, diferentes variedades y cosas por el estilo. Si no sabemos cuál es la cantidad de hierro que tienen los vinos, difícilmente después podemos hacer estudios de oxidación. oxidación, donde la presencia de hierro es muy determinante. ¿Se fijan? Entonces, antes de partir con los estudios donde realizamos experimentación a partir de la modificación de variables independientes, primero tenemos que conocer las matrices con las que estamos trabajando. Si esas matrices son conocidas, nosotros podemos partir desarrollando experimentos de la perspectiva clásica. Si no, lo que nos conviene es desarrollar estudios observacionales. Si ya tenemos una idea clara de cuál es la matriz, de cuál es el comportamiento de una población, de un grupo de plantas, de un grupo de patógenos, podemos pasar al área experimental. Y dentro del área experimental tenemos dos alternativas. Los experimentos que son sin controles y los experimentos que son controlados. En ciencias agrarias vamos a trabajar casi exclusivamente con este tipo de experimentos. Los tratamientos que nosotros desarrollemos siempre los vamos a comparar con alguna situación control. Estas opciones de tratamientos no controlados no son para nada habituales en el caso de ciencias agrarias. Y donde podrían desarrollarse, pero no sirven mucho, es en condiciones prácticas. Por ejemplo, ustedes trabajan en una empresa agrícola, llega un vendedor y les dice que hay una formulación líquida de un nutriente que funciona mucho mejor que lo que tradicionalmente ustedes estaban haciendo. Y ustedes deciden creer aquello, comprar la formulación líquida de ese nutriente y aplicarlo. Y ustedes se generan una impresión de lo que pasó, comparando con lo que tenían en los años anteriores. Ese no es un experimento controlado. Ahí hay otras variables que están involucradas, el clima, qué es lo que pasó con la preparación del suelo en el cultivo que tenían ese año versus los años anteriores, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que corresponde en ciencias agrarias y lo que estamos tratando de que ustedes hagan ahora y en el futuro es que ese tipo de experimentos siempre los realicen de forma controlada. Y que idealmente esos tratamientos cuenten con suficientes repeticiones y esas repeticiones o esos tratamientos en el campo o en el laboratorio que ustedes trabajen estén aleatorizados. Y la aleatorización es una consideración fundamental para decidir si un trabajo experimental se ha desarrollado adecuadamente o no. Cuando desarrollamos entonces un experimento científico bajo condiciones controladas, lo que vamos a tener habitualmente es una o más de una variable independiente. ¿Qué son las variables independientes? Aquellas que nosotros vamos a manipular. Son los tratamientos que nosotros vamos a desplegar. Y esos tratamientos que nosotros vamos a probar están vinculados a las hipótesis que nosotros nos planteamos. Son las preguntas del trabajo que nosotros nos planteamos las que determinan cuáles son los tratamientos que vamos a utilizar. Los tratamientos que vamos a utilizar corresponden entonces a las variables independientes. Es el tipo
de manipulación que nosotros hacemos sobre nuestro experimento a lo que llamamos variable independiente. Y la variable dependiente o variable respuesta es lo que nosotros vamos a medir. En el caso de la derecha, ¿qué es lo que tenemos? Fertilización con azufre, kilos de azufre por hectárea, y perdónenme que ya me estoy quedando ciego porque estoy muy viejito. No se preocupe porque yo tampoco veo. Porcentaje de azufre en En granos es granos. lo que tenemos aquí. Entonces estamos viendo cómo aumentos en la concentración de fertilización azufrada determinan, por lo tanto, sobre la variable dependiente, sobre el porcentaje de azufre en los granos, una respuesta lineal en este caso. ¿Qué permiten este tipo de experimentos, este tipo de investigación? Permiten algo muy fundamental y que es parte intrínseco de la experimentación y del desarrollo de investigación, que es evaluar causalidad. Esta es una cuestión que para nosotros, para los que trabajamos en laboratorios o en el campo haciendo experimentos, es fundamental. Nosotros tenemos que ser capaces de evaluar si la variable independiente, los tratamientos, las manipulaciones que efectuamos son efectivamente las variables que generan una determinada respuesta y no otra cosa. Los experimentos tienen que ser capaces de demostrar entonces que es la variable independiente o el tratamiento o la manipulación que ustedes se plantearon lo que está generando una determinada respuesta y no otra cosa, y no el azar, no el clima, no la condición ambiental del año en particular en el que ustedes están desarrollando el experimento, algo que sucedió en el laboratorio. Por lo tanto, se requiere involucrar medidas de control, medidas de aseguramiento de que nosotros podamos efectivamente establecer esta causalidad. Esas medidas de control y de aseguramiento que nosotros podamos establecer esta causalidad tienen que ver con los niveles, por ejemplo. Nosotros estamos aplicando varios niveles de fertilización de azufre, que era lo que pasaba en el caso anterior, y estábamos viendo una respuesta que era lineal sobre el porcentaje de azufre en los granos. Nosotros vamos a aplicar repeticiones y vamos a comparar los errores dentro de un grupo de repeticiones versus los errores entre los tratamientos para decidir si efectivamente existe una respuesta medible, significativamente diferente, que establezca efectivamente que hay una relación causa-efecto, que el tratamiento que nosotros aplicamos es lo que determina que resulte una determinada respuesta. Ahora, esto es efectivo siempre y cuando el resto de las variables sean constantes o sean eliminadas. ¿Qué es lo que tenemos en esta figura? Intensidad de luz y asimilación de CO2 en una planta C3 y en una planta C4. Si nosotros trabajamos sobre las mismas condiciones ambientales, nosotros podemos establecer entonces este tipo de comparación. Entonces podemos decir que la asimilación de CO2 es mayor por una planta C4 que una planta C3. Pero si esto lo hubiéramos hecho en dos sitios distintos, si la C4 la hubiéramos hecho con plantas en el norte y la C3 lo hubiéramos hecho con plantas en la zona central, con alta temperatura, donde las C4 están felices de la vida, y aquí con temperaturas más moderadas, habríamos tenido
respuestas equivalentes? No necesariamente. ¿Habríamos equivocado nuestra conclusión? Sin duda. Porque le habríamos estado atribuyendo al tipo de metabolismo una determinada respuesta en asimilación, cuando la temperatura en este caso no estaba siendo constante. Este ya lo vimos, así es que me lo voy a saltar del todo y vamos con algunos conceptos adicionales. En el diseño experimental, ¿de qué se trata? De desarrollar pruebas, de desarrollar experimentos, de desarrollar análisis, de desarrollar una experimentación determinada para obtener datos que nosotros podamos analizar estadísticamente. Cuando nosotros hablamos de análisis estadístico, probablemente lo primero que se les va a venir a la cabeza son los análisis de varianza. Y yo no estoy hablando de eso. Un análisis estadístico puede ser un cálculo de medias. Un análisis estadístico puede ser rangos, desviaciones estándar. A eso se le llama, si ustedes se recuerdan, estadística descriptiva. Descriptiva, sí. Ya. Ese es un cuadro de estadística descriptiva. Y como ya traté de mencionarles hace un ratito, pudiera parecer simple, pero tiene un valor enorme, porque a partir de trabajos como este, donde se ha desarrollado una descripción observacional de una determinada grupo de sujetos o de muestras, nosotros podemos construir experimentos específicos a partir de ello. Media, desviación estándar, rango, mediana, etcétera, todas las variables o todas las técnicas de estadística descriptiva son sumamente importantes. No es el análisis de varianza lo único que pueden o deben realizar, o las regresiones. Los datos que nosotros obtengamos de un determinado diseño experimental tienen que permitir que nosotros obtengamos conclusiones, y aquí viene una palabrita, un apellido, objetivas acerca de un determinado problema de estudio. Para que nosotros podamos obtener conclusiones objetivas, una condición sine qua non del desarrollo de ese experimento es que sea bajo condiciones controladas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a estar probando determinados tratamientos, vamos a conseguir una determinada respuesta a partir de esos tratamientos y que todo el resto de las variables van a ser constantes. Si no conseguimos que el resto de las variables sean constantes, difícilmente vamos a poder atribuirle determinado resultado a los tratamientos que nosotros aplicamos. Y un par de definiciones. Variable independiente es cualquier variable que pueda ser alterada o manipulada independientemente del resto. Fertilización nitrogenada, fertilización de azufres, manejos culturales, uso de algún herbicida, fungicida, insecticida en el campo y evaluaciones después en las variables dependientes, evaluaciones de rendimiento, evaluaciones de supervivencia de microorganismos, evaluaciones de porcentaje de algún nutriente en un fruto, en una hoja, etcétera, etcétera, etcétera. Variable dependiente, entonces, es la variable respuesta que uno espera sea alterada por la manipulación de otra variable. Y aquí me voy a adelantar un poquitito. Y les voy a pedir un par de minutos de mucha atención. Cuando nosotros desarrollamos un experimento,
nosotros vamos a esperar que nuestras variables independientes generen un resultado, generen una respuesta en esta variable dependiente. Y va a ser muy frustrante cuando los tratamientos que nosotros desarrollamos no generaron la respuesta que nosotros queríamos. Los experimentos que resultan con resultados con, perdón la redundancia, con diferencias estadísticamente significativas o sin diferencias estadísticamente significativas, ambos son valiosos. Uno es tan valioso como el otro en la medida en que fueron desarrollados adecuadamente. ¿Y dónde está el detalle más importante de esto? Como nosotros generamos una hipótesis hicimos una revisión de literatura. Nos planteamos inicialmente una idea de trabajo. Y a partir de esa hipótesis, planteamos determinados experimentos. Dos. ¿Qué es lo que sucede? Como investigadores, casi inevitablemente, vamos a tender a favorecer el hecho de que la variable dependiente tenga una respuesta. Vamos a favorecer el hecho de que los tratamientos que hayamos efectuado generen una respuesta. Si no estamos observando una respuesta, vamos a tender a no creer en esos resultados. E inconscientemente podríamos tender a manipularlos. Entonces, el mensaje y el par de minutos de atención que les quería pedir es para decirles, lo voy a escribir en grande aquí, crean en sus resultados. Si ustedes se plantearon una idea de trabajo, hicieron revisión de literatura, plantearon una hipótesis, fueron al laboratorio o al campo a practicar, controlaron todas las otras variables, desarrollaron un experimento, utilizaron equipamiento analítico adecuadamente calibrado, etcétera, etcétera, créanle a sus resultados. Aunque les den diferencias estadísticamente significativas o no les den diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Y no se frustren, porque de eso se trata el desarrollo de investigación que están haciendo. Ustedes quieren comprobar si la hipótesis que tenían era cierta o no, y tiene tanta validez el hecho de que la comprueben cierta o que demuestren que esa idea estaba equivocada. Los tratamientos son diferentes manipulaciones de la variable independiente. Y el tratamiento control es un grupo que no va a estar expuesto al tratamiento experimental o que va a ser un estándar que ustedes mismos con sus profesores van a fijar. ¿A qué me refiero con esto? Si voy a hacer un experimento de fertilización nitrogenada en el campo, en lechugas, yo podría decidir que mi tratamiento control fuera no agregar fertilización nitrogenada y lo comparo contra ciertos tratamientos de fertilización nitrogenada creciente. O también podría decidir que mi tratamiento control, justificadamente, sea lo que determinado productor de lechugas utiliza habitualmente. En ese caso, los tratamientos que yo propongo se van a comparar sobre un estándar prefijado por ustedes a partir de lo que un agricultor
hace o realiza habitualmente. Ambas cuestiones, si están bien justificadas, son perfectamente adecuadas. Ya, y aquí les voy a pedir que ustedes intervengan, por favor. Una unidad experimental es a lo que yo le voy a aplicar un determinado tratamiento. A la población, subpoblación, grupo de plantas, grupo de patógenos, grupo de viales, de placas Petri, etcétera, con determinados individuos al interior o sobre ellos a los que yo les voy a aplicar mi experimento. La cantidad de unidades experimentales necesarias para obtener una medición representativa, perdón, es la cantidad de unidades necesarias para obtener una medición representativa. Y ahí les doy unos ejemplos. En un experimento, esa cantidad de unidades necesarias puede ser una planta. En otros casos puede ser un grupo de plantas. Y aquí me gustaría preguntarles de qué dependen, o que me den algunos ejemplos de lo que ustedes están haciendo y de por qué creen que en el caso que ustedes están planteando es razonable tener una planta, 10 plantas, un bloque completo, un cuartel completo. ¿Cómo fijan, cómo definen una unidad experimental? Ya, les toca a ustedes y yo descanso mi garganta por un segundo. Vamos, señores, vamos, señores. Ustedes saben, vamos. Antes que yo los empiece a nombrar. Suponiendo que todavía están ahí. Suponiendo que están ahí. Den sus propios ejemplos, pues, por último. Digan su ejemplo en qué consiste o qué piensan ustedes que van a ocupar. Uno va a ocupar una estaca, uno va a ocupar 40 estacas, no sé. Pueden ser de las mediciones que vayamos a hacer, por ejemplo, destructivas o no destructivas, y que necesitemos, o sea, en mi caso, por ejemplo, se hicieron varias mediciones en cada una semana, por ejemplo. ¿Pero de qué cosa? Entonces, ¿De qué cosa? de arroz, plantas de arroz. ¿De plantas de arroz? Ya. Entonces tuvimos que cosecharla, cada semana cosechábamos cierta cantidad de plantas, entonces Pero, necesitamos varias. pero perdón, ¿pero qué estás midiendo en el arroz? ¿Estás midiendo el nivel de agua, algún tipo de fertilización, algún manejo? ¿Qué cosa? Fisiología y rendimiento. Ya, ¿cómo se comporta la fisiología y el rendimiento en virtud de algo o solamente de cómo se cultiva en el De, lugar? se evalúa variedades y dos tipos de río. Ya. Ya. Ya, y tú misma mencionas que estabas tomando un grupo de plantas y que sobre ese grupo de plantas estabas realizando tu evaluación. Sí, ¿Y por qué no tomabas una sola planta? porque igual hay variabilidad, entre comillas, Y dentro. de hecho lo voy a escribir entre comillas. Porque no todas las plantas se van a comportar de la misma manera. Claro, y a eso habitualmente nos referimos a eso como variabilidad. Entonces vamos a tener una planta chica, al lado vamos a tener una planta más grande, vamos a tener una planta que eventualmente va a desarrollar, va a tener más hojas, menos hojas, va a tener, bueno, variabilidad. Si nosotros tomamos una planta, y este es nuestro tratamiento cero o control, y lo comparamos con otra planta, y ese es nuestro tratamiento 1,
y desafortunadamente existía mucha variabilidad entre esas dos plantas, los resultados que obtengamos no van a ser atribuibles necesariamente al tratamiento que nosotros estemos desarrollando o a la variable independiente versus la variable dependiente. Los resultados en este caso podrían ser atribuibles a las diferencias de base que tenían estas plantas. ¿Cómo tratamos de resolver eso? Incorporando repeticiones. Entonces nuestro tratamiento control podría tener 3 plantas. Y desafortunadamente las 3 plantitas que utilizamos eran plantas chicas. Y nuestro tratamiento 1, fertilización, riego, lo que sea, eran plantas más grandes. No nos sirve. Entonces, dependiendo de la variabilidad intrínseca de los sujetos sobre los que vamos a realizar el experimento, del sitio experimental sobre el que vamos a trabajar, dependiendo de esa variabilidad intrínseca que nosotros podemos evaluar anticipadamente, cuando hacemos nuestros estudios preliminares, nosotros podemos decidir, ¿necesitamos 3 plantitas o necesitamos 20? Ya que son tan variables. Y yo creo que también, bueno, y lo que apunta también Felipe es que esa variabilidad la incorporemos en todos los tratamientos, para que no sea esa variabilidad en un solo tratamiento. Por supuesto. Esto quedó muy feo, así que lo voy a borrar. ¿Qué más? ¿Tienen algún otro ejemplo? Sería estupendo si pudieran darnos algún otro ejemplo. ¿Quién habló? No alcancé a ver quién habló. Karen. Karen. Muy bien, Karen. Y, Y... por ejemplo, para seguir con la idea de como de las tipos de mediciones que hagamos, por ejemplo, he escuchado experimentos, no sé, en cerezo donde miden, cada cierto tiempo van midiendo o sacando frutos para medir algunas cosas en general. Y después necesitan medir rendimiento total de un árbol, por ejemplo. Entonces, como ya en las otras mediciones ya saqué frutos de una planta, voy a necesitar que otra planta no le he hecho nada para poder medir así el, el total de frutos o de kilos, por ejemplo. Entonces, ojalá una planta que no le haya sacado frutos porque voy a necesitar después el total a cosecha, que va a ser Bien. después del final de la temporada. Sí, sí, bien, bien. Y eso nos da pie para discutir entonces otras consideraciones que nos permiten definir de qué tamaño va a ser nuestra unidad experimental. Una tiene que ver con la variabilidad de las plantas con las que estamos trabajando, de los sujetos con los que estamos trabajando. Y hay muchas otras consideraciones, de las cuales solo voy a mencionar un par, que tienen que ver con, fundamentalmente, plata y tiempo. Los experimentos debieran ser lo más pequeños posibles, en tiempos acotados, de manera de que el dinero que se tiene para desarrollar ese experimento no se agote y que permita, en función de la variabilidad que el sitio tiene, permita obtener resultados confiables. Si fuera solamente un tema de variabilidad, las unidades experimentales siempre debieran ser gigantes. Pero hay una consideración de plata y hay una consideración de tiempo que tenemos que tener en cuenta. Hay una consideración de disponibilidad de material.
en los estudios en cerezo, ya que estás mencionando eso, también es bien habitual que no se prestan, no se ofrecen demasiadas plantas para hacer este tipo de investigaciones, porque se pierde mucha plata, po. Porque cada cerecita es cara. Entonces, se acotan los espacios para desarrollar esos experimentos. En esos casos, cuando no tenemos demasiadas plantas disponibles, porque el material con el que se está trabajando es caro, porque estamos trabajando con una nueva variedad que fue desarrollada en el laboratorio y que todavía tenemos pocas plantas de esa nueva variedad, porque estamos trabajando con la aislación de algún microorganismo del que todavía tenemos poco, bueno, no sería muy eh, eh, cierto necesariamente, pero si tuviéramos pocos individuos sobre los cuales realizar nuestro experimento por diversas consideraciones, ¿qué es lo que corresponde que hagamos en ese caso? Que tratemos dirigidamente de buscar los individuos más parecidos posibles y sobre esos aplicamos los tratamientos. ¿A qué me refiero? Tenemos plantas chicas y tenemos plantas más grandes. Yo puedo decidir excluir las plantas chicas del todo y aplicar todos mis tratamientos con repeticiones sobre plantas fenotípicamente más parecidas. Y así no tengo necesidad de utilizar unidades experimentales tan grandes. ¿Algún otro comentario? Vamos entonces. ¿Cuántas repeticiones son necesarias? ¿Cuál es el mínimo de repeticiones con las que deberían trabajar? ¿De qué depende ese mínimo de repeticiones con las que deberían trabajar? No fueron preguntas retóricas, ¿eh? Son para ustedes. ¿Basta con tener 2 repeticiones? Quizás 3 mejor, profe, ¿Y por qué? porque digamos si son solamente 2 por cada tratamiento, quizás no va a haber un valor medio, digamos, como para saber cuál de los dos está más cercano a lograr libertad. Está bien, lo que tú estás diciendo está bien, pero a Pero eso, no es representativo cuando muestra, debe ser más. claro, nosotros vamos a mejorar la representatividad de un grupo en la medida en que tenemos más repeticiones. En la definición más estricta lo que vamos a estar haciendo es aumentar los grados de libertad. Vamos a estar disminuyendo la probabilidad de tener un error muy grande dentro de un grupo. Entonces, 2 repeticiones, a menos que sean bajo condiciones específicas y muy controladas y muy bien justificado, es algo que nosotros no realizamos. Ya, y Felipe mencionó 3 repeticiones y se la jugó con 3. Parece que Diana fue la última en hablar. ¿Y qué opinas tú, Diana, de eso? ¿No fue Diana? Sí, sí fue Diana. Vamos, Diana. Yo creo que tal vez puede ser más de 3. ¿Y de qué depende? De hecho, he visto, ay,
no sé si se están estudiando fungicidas, depende como la cantidad de fungicidas que se están utilizando, como cosas así. Ahí te di una pista. Depende de la variabilidad de las poblaciones sobre las que están trabajando. Más repeticiones van a aumentar los grados de libertad, van a facilitar la diferenciación de la media, van a mejorar la estimación de la variabilidad en una parcela. Estaba viendo dónde todavía tengo espacio para anotar. Esto a lo mejor ustedes no se recuerdan, pero probablemente se los explicaron de esta forma. ¿Qué es un análisis de varianza? El Andeva. Bueno, profesor. Ah, ya no va en inglés. Usted sabe que yo... Usted es gringo, profesor. Déjelo nomás, déjelo nomás. No, pero tiene razón. Andeva. Si yo quiero comparar dos tratamientos, los resultados que obtuve a partir de dos tratamientos, un tratamiento control y un tratamiento 1, y yo tengo 3 repeticiones, los resultados que obtuve de 3 repeticiones. Y lo vamos a hacer bien, le vamos a agregar un tercer tratamiento para que valga la pena hacer Andeva, porque si no lo que deberíamos hacer es un TD Student. ¿Qué es lo que hace efectivamente un análisis de varianza? El análisis de varianza compara, voy a cambiarle el color a esta cosa. Compara los errores o las varianzas que yo tengo entre las repeticiones ¿Se me borró? Se le borró, profesor. Está tan bonito el dibujo. Ya. Pero, Compara pero se entonces. entiende, estáis con Andeva y tenéis 3 tratamientos, con 3 repeticiones cada uno. Lo vamos a hacer sin color. Compara entonces los errores Los errores o la varianza, dijiste. o la varianza dentro de un tratamiento con las varianzas o errores entre tratamientos. Un análisis de varianza no es nada más y nada menos que eso. La cantidad de error que yo tengo dentro de un tratamiento versus el error que tengo entre los tratamientos. Si la media del tratamiento control es distinta de la media y la varianza del tratamiento 1, eso es lo que está haciendo. O si este par de curvas se superponen mucho, eso significa que no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿Ya? Entonces, si yo tengo pocas repeticiones, la probabilidad de tener un error grandote aumenta. Si tengo más repeticiones, la probabilidad de tener un error
menor, aumenta. La probabilidad de que más de mis observaciones se acerquen al valor medio aumenta. Por eso no tengo que tener 2 repeticiones. Por eso en algunos casos 3 repeticiones no es suficiente. Por eso en algunos casos necesito 4 o 5 repeticiones. ¿Qué consideraciones entonces tengo que tener para definir ese número de repeticiones? Además de los grados de libertad, además de lo que les acabo de explicar, consideraciones de tamaño de parcela y muestras, consideraciones de tiempo, consideraciones de materiales y de costos. A veces no puedo hacer experimentos con repeticiones y tengo que recurrir a otra alternativa. Les doy un ejemplo. Tengo un estudiante de doctorado que está trabajando con una... Hay una tecnología relativamente nueva en enología, donde durante la fermentación los estanques reciben inyecciones de aire por debajo. La bodega con la que estamos trabajando tiene estanques de 400.000 litros y tiene 8 de estos estanques con inyección de aire. Entonces nosotros podríamos haberle pedido a la bodega que dejara 3 estanques con inyección de aire y que manejara otros 3 estanques sin inyección de aire, para poder haber hecho un experimento como la gente. Por supuesto que la bodega nos iba a decir, olvídenlo, porque son demasiada la cantidad de litros que están comprometidas para hacer un experimento como esa. Ya, segunda consideración. ¿Cómo podríamos haber llenado 6 estanques de 400.000 litros con el mismo tipo de fruta? Lo que tendríamos que haber hecho es traer un montón de camiones con fruta y haber llenado esos 6 estanques parcialmente. 10.000 litros de cada una de las parcelas para haber quedado finalmente con jugos, con mostos uniformes para después poderlos fermentar. Imposible. Entonces, en ese caso, no se puede hacer un experimento como ese, no se pueden tener repeticiones. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que está haciendo este estudiante? Está trabajando sobre aumentar el número de observaciones en muestras distintas y hacer otro tipo de pruebas estadísticas más complejas, que permiten aislar los efectos de la variabilidad de cada uno de los vinos que se tienen en estas unidades y tratar de identificar qué es lo que está provocando estas inyecciones de oxígeno sobre una cantidad altísima de muestras. Ya, pero vamos a cosas más comunes. A todo esto son las 10:08 y partimos más o menos a las 9:15. No nos queda demasiado. Si me dan un segundo puedo revisar cuánto nos queda. Nos queda la mitad. Y ustedes dirán, ¿hacemos un descanso o seguimos más rápido para terminar más temprano esta mañana? Gonzalo, o tú me dices lo que hacen habitualmente. Yo generalmente siempre les doy 5 minutos Ya. para que Lo tomen hacemos. aire, tomen un té, si tomen un café, o vayan al baño, por último. 5 minutos de descanso, ¿les parece? A mí me parece. Sí, profe. Ya, en 5 Sí, minutos profe. volvemos. ¿Ya? Aquí lo voy a poner en Gracias. el chat. Tú tienes que parar la grabación, Gonzalo. Yo no tengo opción aquí. Dale, profesor, ahí seguimos con la grabación. Ya, espero que estén de regreso y
Veníamos discutiendo la cantidad de repeticiones que se tienen que utilizar y cómo definir cuál es la cantidad de repeticiones que tenemos que utilizar. Y aquí hay un ejemplo de diferentes adiciones de nitrógeno en un experimento con bloques al azar. Esto está representado, como pueden presumir, para mostrar que en este experimento hay 4 bloques y que dentro de cada uno de esos bloques aleatoriamente se distribuyeron las repeticiones de cada tratamiento, que están representadas por diferentes colores. Por ejemplo, el color amarillo representa cada una de estas, los diferentes colores, quiero decir. Me distraje, me entró una No, llamada. pues ahí los colores significa que es un T1, T2, T3, ¿o no? Claro, T1, cierto. T2, T3, que va a tener su T1 con un R1, su T2 con su R2 y están aleatoriamente. Exactamente. Tengo que apagar el teléfono, acostumbrarme a apagarlo para las clases. Ya. ¿Qué sucede ahora en términos de los diseños más comunes que podemos tener para realizar nuestros experimentos? Cuando hablamos de un diseño completamente al azar, cuando estamos seguros de que no tenemos ninguna variación de base. El ejemplo más habitual que se entrega en estos casos es si estamos trabajando en el campo y el sitio experimental en el que estamos trabajando sabemos que es perfectamente homogéneo, que no tiene variaciones de pendiente, que no tiene variaciones importantes de De composición. suelo. En ese caso podemos disponer nuestros tratamientos de manera aleatorizada en un diseño que se llama completamente al azar. Si por otro lado nuestro sitio experimental cuenta con alguna fuente de variación más o menos importante, como podría ser la pendiente de una parcela, nosotros vamos a disponer nuestros tratamientos, como aparecían en la figura anterior, como un diseño de bloques completamente al azar. Si queremos tener 2 niveles de algún tratamiento, 2 variables independientes que son las que queremos analizar, podemos utilizar un diseño que se llama de parcelas divididas. O un diseño factorial. Si tenemos, 2 niveles en el primer caso, y si tenemos 2 variables o más variables independientes en el segundo caso, hacemos diseños factoriales. Aquí hay un ejemplo de diseño completamente al azar con 4 repeticiones. Mírenlo por un segundo. Entonces, ahí ¿qué es lo que tenemos? Tratamientos y repeticiones con la disposición de completamente al azar, a propósito de que el sitio experimental no tiene ninguna variación específica basal. Y como es completamente al azar, esto podría terminar significando que un par de las observaciones que nosotros tenemos que realizar, la fruta que tenemos que cosechar, las plantas que tenemos que analizar, queden adyacentes la una de la otra. Si tenemos alguna diferencia de base que involucra el hecho de que nosotros tengamos que seccionar nuestra parcela experimental y distribuir nuestros tratamientos y nuestras repeticiones en bloques, podemos terminar con un ejemplo como el que aparece en este caso. Y eso tiene que ver con una situación como esta. Imagínense que el suelo tiene pendientes o composiciones, estructuras que son distintas. En una condición como esa, en una condición de un sitio experimental como esa, por supuesto que no tiene sentido distribuir los tratamientos aleatoriamente. No podemos sencillamente tener una repetición de un tratamiento ahí. Ay, no está funcionando esta cosa ahora. Otra aquí y otra en una condición muy distinta. O repeticiones que nos queden todas alejadas
en una misma condición de suelo y otras repeticiones que nos queden alojadas en otra condición de suelo, porque le estaríamos atribuyendo diferencias a los tratamientos cuando se tratan efectivamente de diferencias que hay en la condición específica de suelo. En esa situación, ¿qué es lo que hacemos? Se bloquea, que es lo que aparecía en esta imagen. O en esta. Eso ahí. Entonces aquí tenemos un bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, con sus repeticiones distribuidas sobre el O sea, son bloque 5 tratamientos que tienen 4 repeticiones. correcto, de manera que se consideren las variaciones que hay dentro de ese suelo para la distribución de los tratamientos y las repeticiones. Ups. En una parcela dividida, como podría ser el ejemplo de tener un frutal con camellón y sin camellón, es este el diseño que podríamos tener. Todas estas cuestiones ustedes las conocen, así es que me gustaría concentrarme en algo como esto, que son los efectos de los experimentos con interacciones. Si yo tengo dos tratamientos y quiero evaluar el efecto de eventualmente la interacción de esos tratamientos, yo tengo que conocer el tipo de respuesta que podría obtener a partir de la interacción de esos tratamientos. Ayer me puse a buscar ejemplos de esto y no encontré ninguno rápido en agricultura, así que les presento un ejemplo de un estudio de cáncer. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos son drogas. Y lo que tenemos es viabilidad de células, porcentaje de viabilidad de células. Lo que esto está mostrando entonces es el nivel de control de esas células o la viabilidad de esas células en la medida en que se exponen a la droga específica que las mata. Entonces estamos observando cómo el tratamiento con esta droga, sorafenib, hace que la viabilidad de estas células disminuya con un patrón característico. Si tenemos el tratamiento, no, es al revés, perdón, es al revés. Si tenemos el tratamiento, no, está bien, me equivoqué. Ya. Si tenemos el tratamiento combinado entonces, entre esta droga, sorafenib más afuresetiv, ¿qué es lo que observamos? Un efecto antagónico entre las dos. ¿Y por qué es un efecto antagónico entre las dos? Porque la combinación de este par de drogas hace que estas células cancerígenas se mantengan viables por más tiempo. O sea, la droga sorafenib sola controla mejor, reduce la viabilidad de esas células cancerígenas mejor que la combinación de este par de drogas. Efectos aditivos se habla cuando la combinación de ambas no genera una respuesta muy distinta del uso individual de cada una de ellas. Y respuesta sinérgica o efecto sinérgico es el que podemos observar en este caso. ¿Qué es lo que pasa al utilizar la combinación de sorafenib más U73122? Es que la viabilidad de las células disminuye de manera significativamente distinta respecto de la utilización de sorafenib solo. Efecto sinérgico, efecto antagónico o
efecto aditivo donde no encontramos una variación muy importante respecto del uso individual de cada una de ellas. En una interacción, por lo tanto, lo que tenemos que estudiar, lo que tenemos que revisar, son los efectos individuales, cada uno de los tratamientos que estamos utilizando y cuál es el efecto que producen. Pero cada vez que observamos una interacción estadísticamente significativa, es el efecto de la interacción lo que nos importa. Y ese efecto de la interacción se describe como antagónico, aditivo o sinérgico. Aquí viene una diapositiva nueva, donde nuevamente me da pie para presentar la idea del prejuicio que nosotros podemos tener sobre un determinado tratamiento o experimento. Inconscientemente, como les decía hace un rato, cuando nosotros desarrollamos un experimento, vamos a esperar que los resultados funcionen en la medida de la hipótesis que nosotros nos planteamos. Si nosotros estamos haciendo fertilización nitrogenada para aumentar el rendimiento de un cultivo, vamos a esperar que el rendimiento del cultivo mejore. Si no mejora, vamos a pensar que algo raro sucedió. Ya, ese prejuicio nosotros tenemos que eliminarlo. Y tenemos que partir cada uno de los experimentos que desarrollamos sin ese tipo de consideraciones. Aplicamos una determinada cantidad de tratamientos, observamos los resultados de manera lo más independientemente posible, lo más desprejuiciada posible. Cada uno de los análisis que hacemos en el laboratorio o en el campo, lo intentamos hacer de la manera más desprejuiciada posible. Ahora, a pesar de trabajar con esa consideración, nos vamos a encontrar con un montón de errores. Y esos errores se van a considerar errores sistemáticos o aleatorios. Y me gustaría que ustedes me dieran algunos ejemplos de errores sistemáticos o aleatorios a los que se hayan enfrentado, a los que se podrían enfrentar, o que los mencionen sin calificarlos incluso, que mencionen errores en general, cuando están haciendo un experimento. Vamos. Un ejemplo, cualquiera, de algún tipo de error que se puede cometer cuando uno está haciendo algún experimento. Mala calibración de un instrumento. Ya. Siempre los instrumentos se tienen que calibrar. Cada vez que estoy haciendo alguna determinación en el laboratorio o en el campo, el instrumento tiene que estar perfectamente calibrado o voy a estar cometiendo errores de tipo sistemático. Por ejemplo, tengo una balanza que siempre está agregándole un 25% de masa a lo que estoy midiendo. Cuando mido 1 kilo, la balanza me dice 1 kilo 250. Y así sucesivamente. Entonces, esos van a ser errores sistemáticos. Yo no me voy a dar cuenta de esos errores. O va a ser muy difícil que yo me dé cuenta de esos errores porque van a ocurrir de forma sistemática. Son importantes, son tremendamente importantes. ¿Qué otro error podrían estar cometiendo en el laboratorio o en el campo? A ver, para ayudar, cuando se mide en distintos tiempos, a lo mejor cuando se debiera medir en un mismo tiempo todos los tratamientos. ¿Cuál es el problema de eso? Que puede estar... No, le pregunté. Ah, ya.
Vamos, vamos, para que no lo haga todos los profesores, pues vamos, estudiantes. ¿Cuál es el problema si uno mide cosas en distintos tiempos y está sometiendo a tratamientos? Que hayan cambios por factores externos. Perfecto. Entonces, por ejemplo, llevémoslo a mi área. Estamos estudiando vinos. Un vino lo midieron esta semana, el próximo vino no alcanzaron porque la pandemia, esto, lo otro, lo van a medir la próxima semana, el siguiente tratamiento. Y el vino en esa semana se les oxidó. Y los resultados ustedes se lo van a terminar atribuyendo ¿a qué? Al tratamiento no corresponde. Porque durante esa semana hubo cambios químicos en esa muestra y por lo tanto, como dice el profesor Gonzalo, todas las medidas se hacen en los mismos tiempos. ¿Qué otro tipo de errores pueden cometer? Un ejemplo de error aleatorio, y ya no los molesto más. Vamos. Vamos, ¿qué tipo de error aleatorio puede ser? Por ejemplo, de la variabilidad de las plantas, elegir individuos que no sean homogéneos. Es que eso lo resuelves, Karen, antes, cuando decíamos el número de repeticiones que estás utilizando, las unidades experimentales, cuando estableces el tipo de unidad experimental que vas a utilizar en tu experimento, estás minimizando la posibilidad de que eso sea un error como esto. En errores aleatorios nos referimos a, por ejemplo, ustedes están haciendo una medición con una bomba de Cholander en el campo. Y están esperando que la gotita de agua salga de la cámara de presión para definir eh, el dato que tienen que colectar. Y les sonó el teléfono. Y como tenemos la costumbre de mirar el teléfono apenas suena, se perdieron el momento en el que salió la gotita. Ese es un error aleatorio. Y son sumamente importantes. Tenían que anotar en su cuaderno de laboratorio que el resultado de algo era 25,3, pajarearon por un segundo y anotaron 23,5. Ese es un error aleatorio. Y por Profe, eso... Dale, Iván. sí, es que por ejemplo en verano hice mi práctica con una compañera y en un caso, después de haberme terminado las mediciones, había que medir la firmeza y las ponían en unas bandejas y esa bandeja se cayó. A alguna persona se le cayó. Quizás eso puede ser un error De todas aleatorio, maneras. De todas maneras. De porque todas se maneras. perdieron al final todas las muestras. No se pudo hacer la medición. Efectivamente, todos esos son errores aleatorios y todos esos pueden comprometer los resultados de un experimento y por eso es tan importante tener muestras de respaldo y por eso es tan importante tener más repeticiones de las mínimas necesarias en el caso de que tengan alguna problemática como esa. Errores aleatorios se van a dar muchos. Muchos de estos ustedes no los van a poder identificar. Muchos de estos no se van a dar cuenta. O sea, ¿cómo saber que me equivoqué en meter un número? En traspasar un número que yo estaba registrando en un instrumento a la planilla. ¿Cómo minimizo esos errores? Son cuestiones súper importantes. Mientras más avanza la tecnología, esos errores se van minimizando cada vez más. Los instrumentos ya son capaces de mandar los datos directamente vía Bluetooth o Wi-Fi a una planilla de texto. Los instrumentos los puedo conectar a un equipo que va registrando
y grabando los datos que se van a trasladar directamente a una planilla Excel. Yo no tengo que estar traspasando datos de un lugar a otro, anotándolos en un cuaderno necesariamente. Y de esa forma voy disminuyendo la posibilidad de errores, pero estos se van a cometer de todas maneras. Los errores sistemáticos se van a dar de todas maneras. Si ustedes trabajan en un laboratorio y trabajan utilizando una pipeta, y ustedes no saben utilizar adecuadamente la pipeta y la aprietan más de la cuenta cuando van a succionar algo, van a estar cometiendo un error sistemático. Siempre van a estar recogiendo más volumen del que debieran estar recogiendo. Si no saben utilizar bien una balanza, si no saben utilizar bien un pie de metro y así sucesivamente, siempre van a estar cometiendo los mismos errores y van a estar aumentando o disminuyendo el valor de sus resultados reales. ¿Cómo se corrige todo esto? Con suficientes repeticiones, con unidades experimentales lo suficientemente grandes. Los análisis de datos, por supuesto que pueden ser estadística descriptiva, que es lo que estábamos diciendo hace un rato, regresiones, análisis de varianzas, análisis multivariado. Aquí no me meto porque tuvieron un curso o un par de cursos completos de esto. A menos que tengan alguna duda y ustedes quieran plantear alguna pregunta, que por supuesto siéntanse con toda libertad de hacerlo y decir, mi experimento tiene tal y tal cosa, ¿qué es lo que deberíamos utilizar? Ahí Gonzalo y yo felices de la vida de contestar. O, si tienen un poquitito más de tiempo, recurran a los profesores que más saben de eso, que son Claudia y Gustavo. Aquí me quiero detener un poquitito. Y, ¿cuál es el significado de establecer una medida de confianza o una medida de significancia? ¿Por qué en agricultura utilizamos 95% y no otra cosa? ¿Qué es lo que significa que yo finalmente tengo dos tratamientos donde puedo decir el tratamiento 1 es estadísticamente diferente, es estadísticamente mayor en rendimiento, por ejemplo, que el tratamiento control, con un nivel de confianza de 95%? ¿Qué diablo significa eso? ¿Y por qué utilizo ese nivel de confianza de 95%? ¿Qué se asegura uno al poner ese tipo de intervalo de confianza? Considerar el error. Perfecto. Entonces, ¿qué nos está diciendo respecto del error? Que si nosotros repitiéramos ese experimento, Supongamos 100 veces. 100 veces tú vas a repetir ese experimento. Al decir que tú vas a tener un 95% de confianza, te está diciendo que en 95 veces debieras tener un resultado equivalente. equivalente. ¿Y por qué utilizamos ese estándar en agricultura? Porque habitualmente, y fíjense que digo habitualmente, no estamos matando a nadie con esto. Si estuviéramos desarrollando una droga para intentar controlar células cancerígenas y esa droga mata al 1% de la población, ¿nos sirve tener una significancia de 95%? Perdón, No profesor, nos... ahí matamos al 5%. No, sí, bueno. No, bueno, sí, ya. Pongámosle el 5%. No nos sirve. Ahí tenemos que trabajar al 0,01%. Si tuviéramos que determinar el porcentaje de veces que los airbags de un auto se abren frente a un choque a determinada velocidad, ¿nos basta con estar seguro al 95% de las veces? No nos basta. No, el valor tiene que aumentar. Ya, entonces, en agricultura habitualmente
utilizamos un nivel de confianza de 95%. Pero sus experimentos tienen que decidir cuál es el porcentaje que ustedes tienen que decidir cuál es el porcentaje que es razonable para los experimentos que estén desarrollando. No se compren el estándar del 5% solo porque el señor Fischer lo dijo. El valor de cada experimento, la importancia de cada experimento que ustedes desarrollen, determina cuál es el nivel de significancia con el que tienen que trabajar. Y en algunos casos, podría ser menos del 95%. Y en otros casos, debiera ser mucho más del 95%. ¿Cómo validar un experimento? La validación interna se refiere a si la variable independiente seleccionada es la causa de los resultados observados. Y cuando hacemos validaciones externas, la pregunta que nos tenemos que hacer es si estos valores se pueden extrapolar. Si yo tengo suficientes repeticiones, R5, por ejemplo, realicé un adecuado control de otras variables que podrían estar alterando mis resultados, y obtengo promedios y desviaciones estándar a partir de los cuales puedo calcular que estos dos tratamientos son distintos, yo estoy estableciendo una forma de validación interna. Ahora, los mejores experimentos son aquellos capaces de demostrar una hipótesis a partir de dos vías analíticas o experimentales independientes. Si yo soy capaz de medir el porcentaje de nitrógeno en un fruto por una vía 1 y por una vía 2, este experimento va a tener mucho más validez que si yo lo hago solamente a partir de una vía. Esa es otra consideración importante que tienen que tener para cuando planteen sus experimentos. Profe, Ya. Sí. ¿qué ejemplos de vía hay? Un análisis, por ejemplo. O sea, tú podrías analizar, supongamos que mediste el porcentaje de nitrógeno con un instrumento A. Y supongamos que ese instrumento no está funcionando bien. Tú podrías terminar concluyendo que tus tratamientos no generan una diferencia significativa cuando sí la hay, o lo contrario. Si tú tuviste la precaución de medir el porcentaje de nitrógeno con dos instrumentos distintos, cuya forma de análisis es independiente, tú vas a tener una vía, un tipo de análisis que te dijo que no eran distintos esos tratamientos, y una segunda vía de análisis que te dijo que sí eran distintos. Entonces ahí tú vas a estar enfrentada a tener que repetir el experimento, analizarlo de nuevo, o sencillamente decir, estas dos vías de análisis nos dieron resultados distintos. Por lo tanto, algo más está sucediendo. Tú no vas a estar cometiendo el error de afirmar con seguridad que los tratamientos son distintos o que no son distintos, sino que vas a tener que demostrar qué es lo que sucedió con esos resultados. ¿Ahí se entiende mejor? Sí, profe. Gracias. De nada. Ya, y esto es algo que nosotros vemos todo el tiempo, todos los años,
y que no debiera suceder, que es la mala utilización de datos discretos y datos continuos para elaborar figuras o gráficos. Los datos discretos se refieren a categorías, como por ejemplo podrían ser tratamientos con diferentes fungicidas. Y en ese caso, los intervalos entre esos tratamientos no tienen sentidos, no tienen sentido. Por lo tanto, corresponden a gráficos de barras. Si las medidas son continuas y están asociadas a una escala estandarizada, los intervalos entre los puntos tienen sentido. ¿Qué es lo más característico aquí? Si estoy evaluando algo en el tiempo, le voy a poner Y, yo podría tener una curva de la forma que sea, porque estos datos son continuos, a pesar de que yo los mida en el tiempo 1 semana, 3 semanas, 5 semanas, lo que hay entre medio de estos dos puntos, como está representado por la variable tiempo, tiene sentido que sean mediciones continuas. Si yo voy a representar tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, evidentemente no puedo representar eso como una línea, como un valor continuo. Lo tengo que representar como puntos independientes. 3 puntitos, 3 barras o lo que sea, pero no unir estas barras. Ya, y aquí hay, casi para terminar, diapositivas de, más teóricas de cómo se conduce un experimento que sea concluyente. Este experimento tiene que tener alguna condición descriptiva, o si estamos tratando de establecer relación causa-efecto, para establecer esa relación causa-efecto teníamos que hacer experimentación y desarrollar experimentos de campo y laboratorio. Y ahora vamos finalmente a lo que tiene que contener la sección de materiales y métodos. Va a describir los métodos de los materiales usados para conseguir determinados resultados. Se ubica después de la revisión bibliográfica. En el caso nuestro, permite entender los experimentos realizados, permite juzgar su calidad, permite repetir los experimentos. Si sus descripciones de materiales y métodos uno es capaz de comprenderlas, es capaz de comprenderlas a un nivel que le permite juzgar su calidad, y son lo detalladamente, y si están suficientemente detalladas como para permitir que el experimento se repita, estamos hablando de una buena sección de materiales y métodos. ¿Y dónde está la clave más importante tal vez? Es aquí. Si sus secciones de materiales y métodos ofrecen suficiente detalle como para que yo tome esa sección de materiales y métodos y replique el experimento que ustedes hicieron y sea exactamente el mismo experimento, es una buena sección de materiales y métodos. Los antecedentes idealmente se tienen que presentar en orden cronológico, se tiene que explicar por qué se usaron tales o cuales materiales o reactivos, en el caso de que sean extraños, y se tiene que explicitar el tipo de análisis estadístico utilizado, o a utilizar en el caso de ustedes que todavía no han hecho sus experimentos necesariamente. Ya, entonces para insistir, tiene que ser muy detallado, tiene que evitar información irrelevante y tiene que describir qué se hará,
¿Cómo será? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas muestras? ¿Cuáles son los tipos de equipos? ¿Cuáles son los tipos de análisis? ¿Cuál es el análisis estadístico o los análisis estadísticos que se van a implementar? ¿Cuáles son las unidades experimentales? ¿Cuáles son las repeticiones? ¿Mm? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Ya, y aquí viene lo que me detuve a hablar en algún momento. Algunos de ustedes van a escribir revisiones bibliográficas o van a hacer metaanálisis de información que obtengan desde artículos científicos o van a utilizar datos colectados previamente. Los que están en esa situación, piensen cómo van a escribir su sección de materiales y métodos. ¿Qué tiene que decir la sección de materiales y métodos de una persona que hace una revisión bibliográfica? Esa tampoco fue una pregunta retórica, es para que ustedes me digan. Su profesor o profesora les encarga, quiero que revises la información de los tratamientos para adelantar madurez en arándanos a partir de la utilización de hormonas. Entonces a ustedes les toca escribir una revisión bibliográfica del uso de tratamientos hormonales para homogeneizar maduración en arándanos. Y tienen que escribir materiales y métodos, porque están escribiendo una memoria, y la memoria tiene secciones específicas, y el profesor Gonzalo les va a pedir que tengan una sección de materiales y métodos. ¿O no? ¿Gonzalo? Así es, profesor. Así he sido majadero en eso. Ya. ¿Qué tiene que decir la sección de materiales y métodos de una revisión bibliográfica? Que se hace una recopilación de información ¿De qué? de, de un tema en específico y según la disponibilidad que haya del acceso a esa información. Ya, entonces, ¿estas preguntas sirven para el caso de hacer una revisión bibliográfica? No, porque es distinto el procedimiento que se hace. ¿Tú puedes describir qué se hará? Yo creo que sí. ¿Puedes describir cómo se hará? El qué será y cómo será, sí. Ya. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas muestras? ¿Tipos de equipos? Son todas preguntas que tú puedes adaptar a lo que estás haciendo. Entonces, ¿qué se hará? Vamos a hacer una revisión de literatura a partir de información encontrada ¿dónde? ¿En qué tipo de bases de datos? ¿Vas a utilizar información científica publicada en revistas de corriente principal, indexadas en algún tipo de base de datos? Describes eso. ¿Cómo se hará? Se va a realizar una búsqueda de información bibliográfica entre tal fecha y tal fecha, en tales o cuales bases de datos. Se van a excluir la información de tal o cual tipo. Se va a incorporar solamente la información de tales o cuales características. Solamente se van a incorporar una cantidad de artículos, dejando fuera otra. Ahí están las cuantas muestras. Tipos de equipos, las bases de datos que va a utilizar. O sea, las preguntas son más o menos las mismas. La descripción va a ser mucho más sencilla, va a ser mucho más acotada, van a ser un par de párrafos solamente, pero la sección tiene que existir de todas maneras. ¿Ya? Y lo mismo en el caso de realizar un metaanálisis o al utilizar datos colectados previamente. Y me voy a detener porque esto va a ser más común cuando trabajen con datos colectados previamente. Van a tener la dificultad de que como ustedes no realizaron el experimento,
no van a saber todos los detalles y les va a costar mucho entregar los detalles de cómo se condujo ese experimento. Por lo tanto, lo que corresponde aquí es el contacto habitual con sus profes, para que les digan exactamente cómo se hizo el experimento, bajo qué condiciones, bajo qué circunstancias, y ustedes puedan aplicar el set de datos que les entregaron. Y yo creo, no sé si Gonzalo estará de acuerdo conmigo aquí, pero yo creo que esto también se tiene que mencionar. O sea, yo al menos lo haría y diría, este es un experimento que se realizó en el año del cohete y este es un set de datos que vamos a reinterpretar y reanalizar, obtenido desde tal y cual, desde tales y cuales trabajos. Sí. Y ahí se acaba lo mío, más nada, como dicen los cubanos. Ya, entonces hasta acá llegamos con el video, ¿ya? Bueno, con esto damos término con la clase del profesor. Ahora dejamos abierta la